Aló, ¿quién está? María Juliana. Hola Marcial, estoy conectado. Ah, hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Marcel, ya estamos Buenos con todos días. los participantes. Ahí Ya estamos ya estamos alive. Estamos alive. ¿Con todos? Ah, bueno, Por favor, sí. yo pensé. Bueno, ok. Hola, bienvenidos todos. Démosle unos 2, 3 minutos a que se sigan conectando todos los asistentes y ya estamos en un segundo con ustedes. En este momento tenemos más de 320 invitados y sigamos dando un poquito más de tiempo para el inicio de este webinar. Mil gracias.
Bueno, buenos días para todos. Damos comienzo a este webinar de la industria siderúrgica y los efectos de la pandemia, haciendo énfasis en los mercados mexicano, norteamericano y brasilero. Doy paso a Juan Manuel Lesmes, quien nos introducirá a los panelistas que hoy nos acompañan. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, María Juliana. Paso a leer las hojas de vida de nuestros brillantes panelistas del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Óscar Montero. Óscar es director global de planeamiento y desarrollo de negocios en Ternium. Óscar se unió a Ternium hace más de 26 años y ha ocupado muy importantes cargos en las áreas comerciales, abastecimiento, marketing y planificación. Ha sido el responsable de adquisiciones para Ternium en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia y en Venezuela. Además de su posición en Ternium, Óscar es miembro de los consejos de administración de Usiminas en Brasil y Tenigal, y en Peña Colorada en México. Asimismo, es miembro del Comité Económico del World Steel. Óscar es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires y también Master of Science in Management del MIT en los Estados Unidos. Una bienvenida a Óscar. Marcel Olech. Marcel es presidente de Acesco International. Él inició su carrera en Duferco, que era la mayor trading de acero en Europa y en las Américas. Una empresa en la cual estuvo más de 22 años y fue el vicepresidente encargado de las operaciones en América Latina. En el año 2009 invirtió en un centro de acero en Brasil y en el 2015 comenzó a trabajar con el grupo Acesco en el área de trading, que está encargada de todas las compras del grupo. Hoy en día atiende clientes en los países de la región donde Acesco tiene una presencia comercial. Y finalmente, César Pérez. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas, Contabilidad y Administración en Curitiba PR, con especialización en Administración de Empresas en la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Sao Paulo, SP. Tiene más de 38 años de experiencia en Gerdau. Ocupó el cargo de gerente de ventas y mercadeo en la operación de Gerdau México del 2010 al 2012. Ocupó el cargo de gerente general de ventas y mercadeo en la operación de Gerdau Colombia del 2013 al 2014 y posteriormente fue ascendido a director ejecutivo de operación Gerdau Colombia, donde permaneció en nuestro país hasta el 2016. Actualmente ocupa el cargo de director comercial de las operaciones de Gerdau Aso Brasil, aceros largos comunes y planos para Brasil y exportaciones. Con la presentación de nuestros panelistas de hoy, te devuelvo la palabra, María Juliana, dándole la bienvenida a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lesmes, por esta presentación y bienvenidos todos nuevamente a este espacio de diálogo y conocimiento organizado por la Asociación Nacional de Empresarios ANDI. En esta ocasión, como ya lo mencionó el doctor Lesmes, nos encontramos con las principales voces autorizadas de la industria siderúrgica a nivel de región. Hoy estamos reunidos con grandes expertos para conversar sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la industria del acero, las perspectivas que tiene el sector para los próximos meses, las políticas públicas adoptadas por los diferentes países alrededor del acero y también alrededor de sus materias primas. Y adicionalmente vamos a hacer un doble clic para determinar lo que ha venido sucediendo en estos mercados en específico, en el mercado mexicano, en el mercado norteamericano y en el mercado brasileño. Los invitamos a todos a que nos dejen sus dudas en la casilla de preguntas y respuestas para que al final podamos socializarlas con todos los invitados. Empezamos con el doctor Óscar Montero, director de Planeamiento y Desarrollo Global de Negocios de Ternium. Doctor Montero, muy buenos días y bienvenido. El mercado mundial del acero ha presentado una recuperación notable a partir del segundo semestre del 2020, del año pasado. De hecho,
Entre enero y febrero del 2021, la producción mundial de acero aumentó un 6.6%. ¿Cómo ves el panorama de la industria y cómo esto ha impactado en el mercado mexicano? Bienvenido. Muchas gracias, María Juliana. Acá voy a pasar a compartir la presentación. Creo que ya todos ustedes la deben estar viendo. A ver si pongo en modo de presentación. Ahí está. Ok, si bien es cierto, como comentaste, que estamos enfrentando una gran recuperación y en 2021 esperamos una gran recuperación tanto económica global como del sector siderúrgico en particular, la pandemia que estamos viviendo ya le costó la vida a más de 3 millones de personas en todo el mundo y dejó y sigue dejando un fuerte impacto global. La pandemia no solamente dejó una huella en el año 2020, sino que además generó una fuerte concientización global sobre una serie de problemas que estamos teniendo en todo el mundo, como vamos a ver más adelante. Entonces, permítanme empezar hablando de panorama global económico. Como ustedes ya todos saben, el año 2020 tuvo una enorme contracción económica, que en el mundo fue de aproximadamente 4%, y fue la mayor depresión económica mundial que hubo en los últimos 75 años. Solo la Gran Depresión de 1929 y las guerras mundiales tuvieron impactos tan negativos en la economía mundial. Incluso en esta crisis la caída del Producto Interno Bruto Mundial fue el doble de la que se registró en la crisis financiera del 2009. Ahora, de la misma manera que la economía se desplomó en el 2020, la recuperación que se está dando en 2021 es inédita. Las estimaciones de crecimiento para 2021 rondan el 5%, pero no todo vuelve a ser como antes. Cuando a mediados del 2020 la actividad económica e industrial en las principales naciones había caído entre 20 y 25% del nivel que traían desde finales del año anterior, las previsiones de caída de actividad global para el año estaban en el orden del 6%. A partir de la segunda mitad del 2020, gracias a los programas de estímulo, comenzó una recuperación económica global y las perspectivas fueron mejorando gradualmente. Así como el impacto de la pandemia afectó de manera distinta geográficamente, con regiones como Asia que caían 4%, Europa mucho más afectada, cayó del 7%, también fue diferente entre los distintos sectores de actividad. Por ejemplo, hubo un gran colapso en el sector de servicios, como turismo, esparcimiento y otros similares, y una mayor resiliencia en los sectores de manufactura. Les comparto unos datos del IHS Markit, que en Estados Unidos la Administración de Seguridad de Transporte reportó una caída de chequeos de 95% en abril de 2020. Y todavía hoy sigue 60% debajo de lo normal. Lo mismo sucede con la ocupación de restaurantes, la utilización hotelera. Sin embargo, los datos de consumo en tarjetas de crédito, que había caído 30% en abril, ya se recuperaron plenamente a principios de 2021, lo cual demuestra un fuerte cambio en las preferencias de gasto de la población. Ahora, este cambio de preferencias también se ve reflejado en el valor de las empresas. Por ejemplo, las líneas aéreas, que para abril del año pasado habían perdido 60% de su valor, hoy su valor de capitalización está entre 15 y 20% por debajo de lo que era antes del comienzo de la pandemia. En el caso del sector siderúrgico, que para mediados de 2020 había perdido casi un 50% de su valor, hoy lo recuperó plenamente. Ahora, por otro lado, las empresas de venta minorista online, en el peor momento de la crisis no tuvieron ninguna afectación, e incluso hoy tienen un valor que supera el 100% de lo que tenían antes de la pandemia. Ahora, todavía más impresionante es que lo que comentaba al principio, la pandemia trajo un cambio en la concientización de otros problemas globales. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Y ahí tenemos casos como la fabricación de autos eléctricos y el impresionante salto de valoración que tuvieron estas empresas en los últimos meses. Ahora,
todo este cambio de tendencias de consumo, junto a una recuperación mucho más acelerada de lo esperado en los sectores de actividad económica, afectó sensiblemente las cadenas de valor, generando una fuerte presión sobre las materias primas y otros commodities. Las disrupciones en la cadena de suministro globales están acelerando la reconsideración sobre relocalización de actividades de manufactura. La gran dependencia de China en la provisión de insumos demostró no ser la mejor estrategia para muchos, y esta es una oportunidad que sin duda Latinoamérica no tiene que desperdiciar. Hacia adelante van a persistir una serie de temas que van a seguir generando incertidumbre, como el progreso de los planes de vacunación en las distintas naciones, la posible aparición de nuevas cepas, o la continuidad de los planes de estímulos en las economías. Y a más largo plazo, temas como una mayor presión inflacionaria y otros efectos que pueden dejar la pandemia tanto en la salud como en la educación. Como lección aprendida, vemos en todos los países la industria manufacturera actuó como un amortiguador para reducir el impacto de la crisis, que se sintió severamente en los sectores de servicio y permitió absorber parte del desempleo que se generó. Mientras tanto, la industria iba camino a transformarse para generar espacios de trabajo más seguros. Ahora déjenme compartir el panorama de la industria siderúrgica a nivel global. Lo que sucedió en la industria siderúrgica a nivel global estuvo muy de la mano de lo que sucedió con el resto de la economía. Y dentro de los sectores consumidores de acero, por ejemplo, el sector de la construcción fue uno de los más impactados en forma global. En todo el mundo, el sector de la construcción durante el año 2020 tuvo un recorte significativo de actividad. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el sector automotriz. En todo el mundo las plantas directamente pararon de producir, y entre los meses de abril y mayo de 2020 fue muy común encontrar en distintos países las plantas completamente paradas. Y pensar que eso pasó hace solamente un año, hoy las plantas automotrices no logran atender la demanda. Ahora, el impacto que tuvo sobre el sector siderúrgico, lo que iba sucediendo en los sectores aguas abajo, fue impresionante. A excepción de China, el resto del mundo tuvo una caída anual de alrededor del 10% en el consumo de acero. En una industria que ustedes saben muy bien, no se puede detener y arrancar con facilidad por la naturaleza de sus procesos. Y aquí les quiero compartir mi experiencia en el Comité Económico de World Steel, que es la Asociación Internacional de Productores de Acero, que reúne a más de 100 empresas productoras de todo el mundo. En este foro nos reunimos cada 6 meses en este comité económico para discutir las tendencias de consumo de acero en los distintos países. Y cada 6 meses World Steel publica un outlook de corto plazo, que el que están viendo ustedes en pantalla en este momento es el que se publicó en abril del 2021, y constantemente vamos actualizando y se hace público. Ahora, nosotros nos reunimos en forma presencial cada 6 meses, y ahora con esta situación de la pandemia, por un lado las reuniones pasaron a ser online, obviamente, pero por otro lado nos empezamos a reunir cada 3 meses o menos, porque los cambios que se iban viendo en el mercado eran tan acelerados todo el tiempo, los cambios de tendencia tan fuertes, que requirieron cambios de análisis de las tendencias en forma permanente. Entonces, en este cuadro pueden ver ustedes cómo variaron las proyecciones de consumo de acero para el año 2020 en cada una de las regiones, en las distintas reuniones que fuimos haciendo durante el año en este comité. Ahora, se dan cuenta que con variaciones de consumo semejantes es difícil que la industria pueda operar en forma normal. Y como además ustedes ven en este gráfico, la volatilidad no fue solamente un problema o de México, o de Brasil, o de Colombia. Los pronósticos variaron en forma pareja en todo el mundo, y pasaron de que cada vez se veía una caída más profunda hasta un punto tal en el que se empezaron a ver menores caídas y hasta el final recuperación. Ahora, toda esta situación generó una sobredemanda de insumos que llevó al precio del mineral, por ejemplo, a subir al 100% del valor que traía antes de la pandemia. Y lo mismo sucedió con otras materias primas e insumos claves para la industria siderúrgica, como las ferroaleaciones o los electrodos para los hornos eléctricos.
Lo mismo también pasó con el precio de los fletes, donde el valor diario de la renta de buques subió significativamente. Ahora esperamos que en el corto plazo esto vaya disminuyendo hasta que la industria se normalice en su operación. Ahora, también hay cambios a largo plazo, ¿no? Y a más largo plazo la industria va a tener que enfrentar otros retos, como es el impacto del cambio climático. Y el tema del cambio climático no es un tema nuevo, es un tema que data de bastante tiempo atrás, ya cuando los países adhirieron al protocolo de Kioto, luego al Acuerdo de París, se vino discutiendo cómo enfrentar todo el tema de la decarbonización. Hoy ya se están planteando en los distintos países del mundo cosas tales como impuestos al carbono o ajustes a los aranceles por carbono, como lo llaman el Carbon Border Adjustment. Pero para muchos, un efecto colateral de la pandemia fue la concientización global de estos temas que no tienen frontera, y hoy estamos viendo una aceleración de programas y compromisos de los países para tratar de ser neutrales en carbono. La industria siderúrgica ya está encima de eso, y empresas como Ternium ya han fijado objetivos concretos para lograr en el mediano plazo. En resumen, la industria siderúrgica tiene por delante importantes desafíos. En el corto plazo, resolver la presión sobre los insumos estratégicos, y en el más largo plazo, cambios en el esquema de trabajo, relocalización de actividades y el tema de decarbonización que les mencionaba. Ahora, por último, déjenme compartirles lo que ha venido sucediendo en México, tanto en la economía como en la actividad siderúrgica desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y al igual que en el resto del mundo, la actividad industrial local, entre ellos los sectores de manufactura y de construcción, cayeron fuertemente entre abril y mayo del 2020. El Producto Interno Bruto de México cerró el año con una caída de 8% y se espera una recuperación de entre 4 y 5% para el año 2021. Ahora, México fue uno de los países donde, si bien hubo cierre de actividades, estos cierres fueron más moderados que por ahí en otros países. Así todo, todas las principales variables macroeconómicas fueron afectadas. El desempleo subió, el peso se devaluó, incrementó la inflación, cayó la confianza del consumidor. Ahora, todas estas variables que cayeron fuertemente a mediados del año 2020 se han venido mejorando desde entonces. De la misma manera que pasó en el resto del mundo, la pandemia afectó de manera dispar a los distintos sectores de la economía. Si bien muchos sectores recuperaron su nivel de actividad previo a la pandemia, otros, y en particular los vinculados a servicios, permanecen con una actividad sensiblemente debajo de los niveles pasados. Entre los sectores consumidores de acero en México, tanto la construcción como la manufactura de autos cayó sensiblemente en 2020 y luego se recuperó, volviendo a niveles, en muchos casos, previos a la pandemia, al inicio de la pandemia. Esto llevó a una caída de consumo de acero en México, que en el año 2020 fue de aproximadamente 11%, y las previsiones que estamos haciendo para el 2021 nos llevan a pensar a una recuperación parcial, y ya para el 2022 se espera haber vuelto a los niveles de consumo del año 2019. Para cerrar, quisiera compartir algunas cosas que me parecen importantes que nos está dejando esta pandemia. Para empezar, mi reconocimiento a la comunidad médica global. En todo el mundo hemos visto repetirse decenas de médicos trabajando para proteger la salud de todos nosotros. Igualmente, el progreso tecnológico en el tema de la vacunación no tiene precedentes. Del lado de las empresas, nos ha tocado adaptarnos a una nueva realidad, implementar esquemas de trabajo a distancia, y para aquellas tareas donde no se puede, aplicar medidas que permitan crear ambientes de trabajo seguros, como testeos y otras prácticas. En el caso de Ternium, además de prestar todo el soporte médico posible a nuestros trabajadores y sus familias, pusimos en marcha un hospital comunitario en Monterrey para atender casos locales. Muchos pacientes COVID pasaron por nuestro hospital comunitario, y hoy, luego de algunas semanas, por suerte sin caso,
lo hemos reconvertido en un centro de vacunación. La industria siderúrgica y de manufacturas deberán estudiar adecuadamente la localización de las partes esenciales de su cadena, como comentaba antes. Todo este efecto de relocalización tiene que ser analizado y es una enorme oportunidad para Latinoamérica. Los lazos cercanos de la cadena y confiables también son fundamentales para la estabilidad de nuestros procesos productivos. De la misma manera, la industria deberá adaptarse a una nueva forma de trabajo, donde las actividades a distancia, reuniones virtuales y decisiones remotas serán la forma de trabajo más usual. También las empresas deberán revisar sus prácticas y productos, prestando especial atención a temas de responsabilidad social, como temas de eficiencia energética, calentamiento global, contaminación, atención a la comunidad, responsabilidad civil, si queremos mantenernos en el negocio. El precio que estamos pagando en el mundo por la pandemia es muy elevado, tenemos que aprender y tomar las enseñanzas que nos está dejando. Muchas gracias, María Juliana. Muchas gracias, doctor Oscar, por su intervención, por compartirnos su experiencia en los aprendizajes a largo plazo de este año tan complicado de pandemia. Veremos qué depara para el 2021 para los mercados mundiales y para el mexicano. Le damos ahora la bienvenida a Marcel Olek, director de Accesco International S.A., quien nos contará detalles del comportamiento del mercado chino, que fue el único que tuvo números positivos durante el 2020. Entre junio y septiembre del 2020 vimos un comportamiento particular en su economía. Las importaciones crecieron más que sus exportaciones por el acelerado crecimiento de su demanda por encima de sus niveles de producción. Esto en consecuencia de las ayudas de los gobiernos para reactivar su economía. Además, todo indica que los tax rebates en China se acabarán y el país tiene varios compromisos medioambientales sobre las emisiones de CO2. ¿Cómo afecta esto el mercado internacional y la relación con Estados Unidos? Doctor Olek, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Déjame ver cómo comparto esto. A ver, ¿cómo lo hago? Ok, ¿estoy compartiendo con ustedes? María Juliana, ¿se ve la presentación? No, señor, no aún. Aún no. ¿Cómo lo hago? Ay, es que... A ver. No. Files. Ay. Esto deberíamos... Si quieres, intenta de nuevo. Ok, por favor. Aquí, pienso que ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Ahora sí. Bueno, me disculpe. Adelante. Bueno. Tranquilo y bienvenido. Si quieres, ponle en modo presentación y adelante. Gracias. Bueno, gustaría primero agradecer a Landy, a usted, María Juliana, a Juan Manuel y Sebastián Castro y todos los invitados que aquí están para el webinar, por mi invitar. Primero, rápidamente hacer una introducción de Accesco. Ustedes que están en Colombia conozcan a Accesco bastante bien, pero solamente quiero complementar que Accesco está presente en 10 países, tiene 14 compañías, 2.500 colaboradores. Y de las compañías, una de ellas es Accesco International, donde su servidor está presente. Y nosotros estamos encargados de todas las compras del grupo del acero y también hacemos compras a terceros en los países donde tenemos presencia. Hacemos ventas a terceros clientes tenemos la logística, tenemos las soluciones de financiamiento y la calidad de los productos que estamos manejando para las compañías del grupo, y así podemos dar los mismos servicios a otras compañías de nuestro continente. Ahora, ¿qué pasó realmente con la pandemia y cómo esto afectó los precios del acero en Estados Unidos? Para entender esto mejor, la primera cosa que tenemos que entender es qué pasó en China.
China es más que 50% de la producción y demanda anual del acero mundial. Y sin entender qué pasó en China, es difícil de entender qué está pasando en nuestros países. China tuvo, como dice Oscar, tuvo un crecimiento, la única economía mundial grande que tuvo un crecimiento positivo en 2020, comparando con 2019. Y en el tema de acero, lo que pasó es, esta gráfica es un comparativo en azul es 2019, en naranja es 2020, en gris es 2021. Es la comparación de la exportación menos la importación de acero, y aquí es el neto lo que pasó. Entonces, durante, déjame ponerla para tener esto, el laser point. Aquí, durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, tuvimos 4 meses en 2020, que fue la primera vez en los últimos 15 años que China importó más acero que exportó. Lógicamente que durante el año total, China exportó más que importó. Entonces, en total, el impacto de la importación de acero que hizo China, además del año, comparando con 2019. Adicionalmente, con las exportaciones menores que hicieron 2020 con 2019, esto tiene un impacto de 34 millones de toneladas que China básicamente quitó del mercado internacional. Para poner esto en perspectiva, 34 millones de toneladas, el mercado de América Central y América del Sur total en 2020 tuvo un consumo de 38 millones de toneladas. Entonces, es casi toda la demanda de nuestro continente, menos México y Estados Unidos y Canadá, es lo que China quitó del mercado internacional durante 2020. Aquí estos son datos que vienen de World Steel, donde demuestra que la producción del acero en China creció más que 50 millones de toneladas en 2020, mismo con todo el problema que tuvo China en el inicio del año. Y la demanda también tuvo un crecimiento de más que 50 millones de toneladas. En realidad, entonces todo esto causó que los precios en China, lógicamente, tuvimos un cambio muy importante de los precios, y ahí vamos a llegar. Pero adicional a todo eso, China, en el final del año pasado, inicio de este año, el gobierno chino inició de hablar muchísimo sobre los temas de medio ambiente. Y yo pienso que eso tal vez es uno de los temas que ellos concordan hoy con el gobierno americano, con los gobiernos europeos, y están hablando muchísimo de este tema. La producción de acero en China, que es a través del blast furnace, a través de altos hornos, es 90% de la producción total y tiene un impacto de 13% sobre todas las emisiones de carbono en China. Por eso que ellos están muy enfocados en hacer algo que puede bajar la producción, la contaminación a través de la bajada o inversiones en la producción del acero. Esto también está publicado que quieren llegar al pico de emisiones de carbono en 2030 y meta de carbono neutral en 2060. Algunos de los ministros del gobierno chino anunciaron que quieren reducir la producción de acero en 2021 a los niveles o de 2019 o de 2020, que es un recorte muy importante, llevando en consideración que la demanda continúa creciendo. Adicionalmente, hay rumores muy fuertes, muy importantes, que a partir probablemente de 1 de mayo van a quitar los tax rebates, porque quieren bajar las exportaciones. Entonces, con todos esos rumores, con todos esos temas enfocados al medio ambiente, esto está creando que los precios del acero ya están llegando a niveles históricos. En los últimos 3 meses, los precios del acero en China crecieron más que 30%. Y si medimos desde un año atrás, quiere decir, cuando básicamente China salió de su cuarentena en Wuhan, los precios subieron 121%.
Y aquí podemos ver muy fácilmente en esta gráfica, estos son precios publicados por SVB. Y aquí básicamente es cuando Wuhan salió de su cuarentena. Tuvimos la primera ola de precios, que cuando China regresó a recuperar y toda la demanda regresó por causa de los beneficios fiscales que hizo el gobierno chino. Después tuvimos el precio se quedó estable hasta que la recuperación de los países fuera de China empezaron con la aprobación de la vacunación y todos ya pensamos que estamos en la recta de salir de la pandemia. Y aquí viene la segunda ola. Después entramos más una vez en un plan alto por causa del final del año, el año chino que viene aquí en febrero. Y luego después del año chino vienen los anuncios por causa del tema climático, que tienen que cerrar sus plantas, que tienen que bajar su producción. La demanda continúa muy fuerte en China, y con esto viene la tercera ola y ahora estamos a estos niveles históricos que hoy llegó a $910 por China, el precio internacional del HR. Todos estos precios son publicados por SBB y ustedes pueden ver esta gráfica ahí. Bueno, ¿cómo esto impactó el mercado de acero en Estados Unidos? Primeramente, esta gráfica pienso que es interesante. Aquí tenemos al lado izquierdo un índice desde 2005 hasta 2021, tanto de los ingresos personales en Estados Unidos como de la demanda de los consumidores en Estados Unidos. Aquí, cuando llegamos aquí en 2008 fue cuando tuvimos la crisis financiera. Miran que tuvimos, lógicamente, la demanda bajó, también los ingresos bajaron de una manera muy similar. Y lógicamente que no recuperamos. Si habíamos continuado, si no habíamos tenido esta crisis, realmente nosotros solamente estamos recuperando a partir de 2015. Tardamos mucho tiempo para llegar a la tendencia que deberíamos estar teniendo por causa de esta crisis financiera. Fue muy larga esta recuperación. Del otro lado, esta pandemia aquí en Estados Unidos tuve este fuerte impacto con los cierres que tuvimos en abril de inmediato, pero el consumo regresó de manera bastante fuerte. ¿Por qué? Porque los incentivos del gobierno americano realmente no bajaron los ingresos. Los ingresos están más altos porque a la gente desempleada, la mayoría de la gente desempleada hoy gana más, recibe más beneficios, gana más que ganaba antes de la pandemia. Entonces, todos esos beneficios fiscales del gobierno americano se impulsionó la demanda de productos, pero no de servicios. Entonces, como los bares, los restaurantes, las vacaciones están cerrados, entonces por eso no recuperamos todo el consumo, pero mucho de lo consumidor está ahora fuerte en los temas de productos manufacturados. Y la industria del acero, cuando entramos en la crisis aquí en Estados Unidos, estábamos el año pasado a un nivel de 88 millones de toneladas de producción doméstica en Estados Unidos. Y con la pandemia, como tenemos varios altos hornos muy antiguos, muy ineficientes, alto contaminantes, esto todo se cerró. Y lógicamente mucho de esto tampoco en 2021 van a regresar al mercado. Y la demanda que bajó solamente menos que 10%, pero la oferta, la producción bajó más que 17%. Esto causó la crisis la crisis de precios, ¿no? Las alzas de precios que estamos teniendo. Ahora, esto realmente es algo relativamente de corto plazo, porque en el final de 2021 Estados Unidos va a tener 5 millones de toneladas de nuevos hornos eléctricos, de nuevos molinos entrando en producción, y en los próximos 2 años vamos a tener otras 6 millones de toneladas entrando en producción. Al total son 11 millones de toneladas, es más que 15%, casi 15% de la producción actual que tenemos acá. Debe equilibrar el tema de la demanda y la oferta, y los precios deberían regresar a normalizar. Y aquí más una vez podemos ver la causa, lo que pasó
con toda la pandemia, con los precios de Estados Unidos, que estábamos a niveles de entre 500 y 600 dólares entre abril y final de septiembre, pero de final de septiembre hasta ahora los precios van de 600 dólares hasta 1,500 dólares. Un incremento muy importante y constante por causa que la demanda continúa cada vez más fuerte y lógicamente tuvimos la aprobación de las vacunas, iniciamos la vacunación, hoy Estados Unidos ya tiene 40% de población vacunada con la primera vacuna, tenemos el tercero incentivo que vino con el gobierno Biden de más de 2 trillones de dólares. Entonces, con todo esto, está impulsionando la demanda y llegamos a los precios donde estamos hoy. Bueno, al final, para entender qué vamos a pasar al futuro, pensé que era importante demostrar qué son las encuestas del precio en Estados Unidos. Este gráfico es de ayer, que es un gráfico que demuestra el precio de la lámina en caliente del HR en Estados Unidos, hoy que está a 1,386 dólares por tonelada. La encuesta es que en 2 meses el precio va a llegar a 1,480 y en 3 meses a 1,486 y en 6 meses debe llegar a 1,390. Pero entonces en los próximos 6 meses estamos en niveles altos. Pero si miramos las encuestas de qué va a pasar en 12 meses, los precios bajan de una manera significativa, más que 26%. Y a 15 meses ya está abajo de los $1,000, que son precios aún altos, porque vamos a ver, el promedio debería estar entre 600 y 700 dólares. Estos incrementos de 30% del histórico que tenemos durante muchos años aquí en Estados Unidos, pero no es, estos niveles realmente donde estamos, al parecer, son niveles muy puntuales, muy con la situación de hoy de la demanda y de la oferta, la demanda que es específica por causa de los incentivos fiscales, que mucha gente está comprando caros, está renovando sus casas, está actualizando renovando comprando bicicletas y otros productos que tienen bastante acero, pero una vez que esto termina, esto no es algo que va a regresar, y también tenemos la oferta regresando al mercado que debe equilibrar más una vez los precios. Entonces pensamos que realmente, y esas son las encuestas, pensamos que eso no es algo de largo plazo. Pero un año sí hasta el final de este año parece que vamos a estar a estos niveles altísimos de récord. Bueno, en conclusión, la demanda de acero mundial va a mantener fuerte por causa de todos los beneficios fiscales que todos los gobiernos en las economías importantes están haciendo. La producción de acero fuera de China también debe seguir aumentando porque los precios dan la posibilidad de regresar con varios altos hornos que están cerrados. La grande pregunta es qué va a hacer China. China tiene que anunciar en las próximas semanas, esperamos que el 1 de mayo, China va a anunciar realmente si van o no van a cortar su producción, número 1. Y número 2, qué tipo de cortes o no cortes van a hacer a sus incentivos de exportación. Y hay muchas encuestas en eso. Una vez que tenemos esto definido, realmente pienso que podemos tener una idea mejor del mercado mundial, si vamos a llegar a un plan alto o si debemos empezar a bajar o subir. Esta es la grande pregunta. ¿Cómo China va a actuar? Porque un cambio pequeño en China de 5% en su capacidad de producción es un impacto enorme en el mercado internacional del acero. Entonces, por eso que es muy importante de esperar este anuncio. Estados Unidos, que es un poco insular, porque depende más de la producción de su región, que es México, Estados Unidos y Canadá, probablemente va a llegar al equilibrio en el final de verano y los precios deben empezar a volver a niveles más o menos normales en el final de 2021. La inversión también hay en el Congreso, estamos hablando ahora, los congresistas americanos están hablando sobre el incentivo fiscal de los 2.3 trillones de dólares en la
infraestructura, que ahí sí vamos a tener un cambio importante de la demanda del acero, pero esto se pasa, esto está complicado, el Congreso, esto va a venir a pasar, es algo que realmente no va a iniciar hasta 2023. Entonces pienso que vamos a tener tiempo, el mercado va a tener tiempo, los molinos van a tener tiempo para se acomodar con esta nueva realidad si realmente la infraestructura, estos proyectos de infraestructura entran en vigor, pero no es algo de corto plazo. Y por último, algo que no hablé mucho, pero habló bastante Oscar sobre este tema, los impactos ambientales en las materias primas será cada vez más importante. Y el acero tiene un papel súper importante en este tema, y pienso que nosotros como industria estamos muy enfocados en eso. Todos los días hay un otro reporte de otro molino que está haciendo algo, y pienso que realmente que el acero va a ser va a tener un papel importantísimo por causa de los impactos ambientales que todos los países del mundo ahora parece que están ya de acuerdo que tenemos que estar muy enfocados. Muchas gracias y paso a usted, María Juliana. Mil gracias, doctor Oleg, por tan interesante presentación. Sin duda que el comportamiento de los dos gigantes mundiales es determinante para entender hacia dónde irá el mercado. Muchas gracias a todos los más de 750 participantes que nos acompañan hasta ahora. Estamos discutiendo sobre el panorama mundial de la industria del acero, cómo ha sido el camino recorrido, los aprendizajes y las perspectivas que de cara a los siguientes meses nos esperan. Ya hicieron su participación el doctor Montero y el doctor Oleg, y ahora le vamos a dar la entrada y la bienvenida al doctor César Pérez, director comercial y de marketing de Aceros Largos y Planos de Gerdau. Doctor Pérez, buenos días y bienvenido. Queremos aprovechar su participación para conocer detalles sobre la experiencia vivida en un mercado tan importante como el brasileño, que viene presentando un enorme crecimiento en la última década, pero ha sido muy golpeado por la pandemia. La producción en Sudamérica creció el 6.6% en los primeros meses del año y el consumo de acero en enero del 2020 subió por 9º mes consecutivo. La demanda es un 12.7% superior a la de enero del 2020. ¿Cómo ves el futuro de la región y qué se viene para Brasil en los próximos meses? Bienvenido, doctor Pérez. Muchas gracias, Juliana. Es un gran placer participar con ustedes. Muchas gracias a la Andy por la invitación. ¿No? Entonces, mi intención es hablar un poco del que es Brasil, que pasamos por acá en 2020 y nuestra visión un poco del mercado para hacia adelante. Yo voy a compartir una... ¿Ya están ahí? ¿Ya lo ve, Juliana? Sí, señor, si quieres, perfecto. Adelante, okay. Bienvenido. Ok, gracias. Entonces, mirando acá en Brasil, ¿no? Empezando hablando un poco de cómo empezó la pandemia acá en Brasil en abril de 2020, ¿no? En este momento tuvimos una retracción, una reducción muy fuerte en todos los sectores de la economía de Brasil, ¿no? Algunos sectores se bajando hasta 30%. En este momento había mucha incertidumbre del mercado, ¿no? ¿Cuánto sería esta disminución de mercado y cuánto tiempo esto se duraría? Pero y todas las industrias, ¿no? Tanto toda la industria y las cadenas de distribución también tomaron acciones relevantes para preservar el caja, ¿no? Hubo varias interrupciones de plantas de producción, acerías, autohornos, molinos y acerías, ¿no? Por parte de los clientes tuvimos una serie de solicitaciones de postergaciones de pagos, descuentos sobre deudas, solicitaciones de mayor plazo de pagos en nuevos negocios. Entonces, sentimos un momento muy difícil para nuestro negocio. Si mirar aquí en la pantalla, ¿no? Estamos en un nivel de producción en torno de las vendas, ¿no? De largos y planos en Brasil, en torno de 1.500.000 toneladas mensuales, se bajó casi
36, casi 40% em abril. E com isso tuvimos, aos finais de maio, começamos a mirar uma recuperação. O governo brasileiro lançou um auxílio às famílias na ordem de 138 mil milhões de reais, ou seja, em torno de 27 a 30 mil milhões de dólares. Tivemos uma devaluação do dólar, do real, de quase 35%. Uma redução da taxa de interesse da economia hasta 2%. Isto, em Brasil, já tivemos hasta 26% ao ano. Chegou a 2%, em 2018 tivemos a 6, 7%, ou seja, uma taxa de interesse muito baixa e muito boa para a produção. Tuvimos uma grande queda de importações, uma relocalização de muitos produtos que se importam em Brasil, produtos que têm conteúdo de acero, passaram a produzir localmente por a taxa de câmbio. Então, estivemos um pouco mais competitivos nas exportações. Com o boom das commodities, também uma super cosecha, com recorde de exportações de granos em Brasil. E com isso, construção civil, também temos um recorde de lançamentos e vendas de imóveis, na infraestrutura, sobretudo na energia, com energia eólica, fotovoltaica e linhas de transmissão de energia com recordes de consumo. Então, tivemos uma recuperação muito forte a partir de finais de maio, começando a junho. Então, mira que o mercado quase chegou a 2 milhões de toneladas nesse período. Claro, e com essa retomada do mercado e da economia tão forte e tão rápida, a cadeia de distribuição também se quedou com os inventários muito baixos. Com isso, tivemos uma sensação forte de escassez neste período, aí que se vai de julho hasta as finais de dezembro. Se miramos, começando já este ano, estamos quase que normalizados, as produções em março desse ano batemos o recorde de produção, chegamos à produção que maiores anteriores a 2015, nas vendas internas de planos estamos com 23% por cima do primeiro bimestre de 2020 e largos 13%. Então, neste momento, em largos, as cadeias de distribuição já estão quase com os inventários já normalizados, ou seja, a atenção ao cliente já está normalizada, e planos também seguem neste mesmo caminho. Então, quase já todo normalizado o atendimento ao cliente e ao mercado, depois dessa escassez, porque se durou quase 5 a 6 meses. Com isso, com o mercado desta forma de demanda, tivemos uma recuperação muito forte de nossas matérias-primas. Então, em Brasil, a chatarra cresceu 150% neste período, de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021. O mineral de hierro, 135%, o arábio, como 93%. E outras aleações, e ferroaleações, também com crescimentos fortes. Com fletes internos e fletes marítimos também muito fortes. Com isso, o que vimos por frente, por adiante, temos dois cenários que apresentamos. Esperamos uma mudança, um câmbio nesse mercado global. Com tudo que Marcelo apresentou, que o Dr. Oscar apresentou, creio que há novo comportamento de China nesse mercado. Então, o que pensamos é que vamos superar este vírus, as economias de todos os países vão buscar recuperação, e o incentivo à construção civil e à infraestrutura é meio de incentivar a recuperação rápida do emprego nos países. E com esse câmbio de China, eu creio que também há câmbio, principalmente no mercado de chatarra, que afeta muito largos nesse momento, com o incentivo de China de produção nos hornos elétricos, também com problemas de meio ambiente. Então, esperamos realmente uma mudança desse comportamento. A pergunta é, esperamos um super ciclo? Não, eu creio que é muito temprano para dizer que é um super ciclo, pero nós creemos que há bom ambiente de negócios, por lo menos a mediano e curto prazo,
para nuestro segmento de negocio. Juliana, de mi parte era esto. Quería compartir apenas lo que pasó en Brasil. Muchas gracias, César, por tu intervención. Y vamos a dar, y a todos los panelistas que nos pudieron dar esta perspectiva de lo que está sucediendo en el mercado de la industria siderúrgica y los efectos de la pandemia. Vamos a dar entonces paso a las preguntas que nos hicieron por el chat de preguntas y respuestas para aclarar las dudas. Doctor Oscar, hay muchas preguntas sobre el panorama de precios del acero. Nos gustaría nos comente su opinión sobre esto. Gracias, María Juliana. Bueno, obviamente lo primero para ver el tema del precio como tal es entender lo que está pasando en el mercado. Creo que Marcel dio una explicación muy buena del impacto que está teniendo lo que ocurre en China, el tema de la eliminación de rebates, etc. Ahora, una cosa que es importante entender es que la crisis o la caída de producción y la crisis económica que vivimos el año pasado no fue una crisis producida porque algo se rompió en el sistema, ¿no? Que hubo una crisis financiera como la que hubo en el año 2009. Sino fue una crisis automotivada, o sea, fueron los países y las empresas las que decidieron, por una situación extremadamente complicada como era la de la pandemia, dejar de producir, ¿no? O sea, plantas que dijeron, no es seguro producir, paramos de producir. Obviamente eso después trae encadenado un montón de problemas, pero las empresas no estaban atravesando un problema financiero, las economías no lo estaban atravesando. Y eso fue una también de las causas que provocó la rápida recuperación, porque bastó con que se liberaran las restricciones para que la manufactura volviera a la situación anterior. Con un agravante, con el agravante desde el punto de vista de precios, que muchos consumidores quisieron recuperar el tiempo perdido. O sea, hubo obras de construcción que se detuvieron simplemente por el hecho de que la construcción no presentaba en ese momento un ambiente seguro para trabajar, como nos pasó a nosotros. Estábamos haciendo un montaje muy importante acá en México con 4.000 personas en el sitio de trabajo, donde al inicio de la pandemia dijimos, este ambiente seguro, este ambiente de trabajo tiene que ser seguro. Entonces se detuvo la obra, y cuando se pudieron hacer los protocolos, etcétera, se reactivó la obra, y tratamos también de recuperar el tiempo perdido. Eso vimos que afectó muy fuertemente a toda la cadena, a todos los inventarios, lo cual obviamente trajo un aumento de precio. Cuando el aumento del precio sube y encima las perspectivas de la gente es, no, este precio no va a durar, va a bajar, ¿uno qué hace? Baja el inventario, porque no tiene sentido comprar algo a 200 y espera que dentro de un mes cueste 100, porque además uno tiene un plan de producción que dice, yo voy a necesitar tal cantidad de acero para los próximos meses, con lo cual estoy bien con 2 meses, 3 meses de inventario. Ahora, ¿qué pasó? La demanda aumentó más. Entonces ese inventario que uno pensaba que tenía para 3 meses, le duró 1 mes y medio, ¿no? Entonces se genera la tormenta perfecta, ¿no? Y empieza una fuerte demanda. También, como mostramos varios de los panelistas, el tema de la suba de precios de los insumos fue muy fuerte. Y estamos hablando de insumos que caen directamente en el costo de la industria. Los márgenes de la industria fueron compensados con suba de precios de productos, y eso también está sucediendo en la cadena aguas abajo, ¿no? Donde productores de manufacturas de acero se ven obligados a subir los precios para compensar la suba de sus productos. Ahora,
Claramente, nosotros vemos que esta es una situación que no es sostenible, es una situación que tiene que normalizarse. Esa normalización viene tardando más de lo que se había previsto a fines del año pasado. En todas las publicaciones se pensaba de que la normalización de precios iba a estar entre el primero y el segundo trimestre del año 2021, y sin embargo, al día de hoy esa presión sube, en gran parte porque la demanda resultó mucho más alta y la recuperación resultó mucho más rápida y mucho más acelerada de lo que todos preveíamos. Recordemos también que la industria siderúrgica es una industria con sobrecapacidad, ¿no? O sea, en el mundo se producen alrededor de 2.000 millones de toneladas de acero por año, pero la capacidad instalada en el mundo es de 2.600. O sea, la sobrecapacidad es muy, muy grande y la industria tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda que estamos teniendo. Obviamente, las cadenas tienen que fluir y funcionar adecuadamente, y entonces las capacidades instaladas, cuando por una perspectiva de cierres se discontinúa temporalmente, cuando quiere volverse a reactivar, tiene una demora. Los procesos de la industria siderúrgica son procesos bastante complicados, no son procesos automáticos de apertura y cierre automático, sino que todas las demoras es una industria que tiene mucha inercia. Por eso también cuando la demanda cae, cuesta mucho, digamos, ajustar la oferta a la nueva situación, y los precios castigan mucho el sector, y también sucede lo contrario cuando sube. Entonces, forma resumida, lamentablemente no tengo la bola de cristal para asegurar cuándo los precios, o sea, sin duda todos, no hay nadie que no espere una regularización y una bajada de precios, que va a estar condicionada en parte a cuando las materias primas también se ajusten y cuando también la demanda se normalice, pero sin duda tendremos una bajada de precios. Muchas gracias, doctor Montero, por la respuesta a esa pregunta. Marcel, Carlos López, un participante de la charla, nos cuenta que en otra charla tuvo la oportunidad de escucharte y recordó que la crisis del 2018, donde China presentaba un consumo muy alto de acero y las siderúrgicas del resto del mundo presentaban niveles altos de precios, él pregunta, ¿podemos decir que estamos en riesgo nuevamente las siderúrgicas entrar en una crisis por presentarse una fuerte baja en los precios? Bueno, en el tema de, como en mi opinión, para este año los precios van a quedar a niveles, vamos a ver, récord altos. Yo no veo mucha chance ahora de recuperación, de una baja importante de precios durante este final de este año. Y mismo que como dice Oscar, los precios de la materia prima también están al récord, ¿no? El mineral de hierro hoy llegó a $185, que es el récord de todos los tiempos. Pero mismo así, hoy tenemos la margen de los molinos ahora con los precios de la materia prima y con los precios del acero están sanos. Yo no diría que están sanos, es quiere decir, no sé, son márgenes de 20%, margen que para una industria que tiene que invertir tanto en su CAPEX, la margen de hoy están sanas. Y lógicamente para que podemos bajar precios y que continúen teniendo una sana margen, la industria necesita que los precios de la materia prima baja en relación a los precios del acero de la misma porcentaje. A mi entender, no tengo la bola de oro, no saben, pero yo diría que a mí entender cómo el tema del medio ambiente se quedó tan importante y la industria de acero está invirtiendo muchísimo dinero
en desarrollos de altos hornos con hidrocarbono. Los hornos eléctricos ya son los mayores consumidores de chatarra del mundo, lógicamente. Entonces el acero se quedó como un producto 100% reciclable. Entonces nosotros tenemos una industria que va a participar de una manera muy fuerte en este tema. Lógicamente que esto tiene un costo, pero pienso que hoy el mundo está dispuesto a pagar, a invertir, yo diría más a invertir, que la industria continúe de una manera sana, con margen sana para continuar invirtiendo en estos temas de medio ambiente y que sean sostenibles. Gracias. Gracias, doctor Oleg. Y ahora una pregunta para el doctor César. ¿Cómo estás viendo el crecimiento para Brasil en el segundo trimestre del 2021? Y adicionalmente, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que hay en la industria para ser más eficientes y disminuir el impacto ambiental que se está volviendo tan complicado en el mercado brasileño? Gracias, Lorena. Mira, empezamos el primer trimestre de 2021 muy parecido con los finales de 2020, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva para el segundo trimestre del año es que vamos a tener muy parecido con el primero. O sea, entonces esperamos un crecimiento de mercado alrededor de 12% este año. Entonces, claro que hay una incertidumbre todavía del segundo semestre de 2021. Pero creemos que con la fuerza del agronegocio, ¿no? Del agrobusiness en Brasil, creo que la industria va a estar muy fuerte y con crecimiento muy fuerte, ¿no? Para tener una idea, la industria de camiones en Brasil se creció en el primer trimestre 66%. Entonces hay una demanda muy fuerte por parte de la industria y seguimos con todos los proyectos de infraestructura y también la construcción civil para viviendas también muy fuerte. Entonces esperamos cerrar un año muy bueno, tener una perspectiva muy buena. Cuanto a las inversiones en tecnología, yo creo que hay digamos, una inversión muy fuerte por todo el segmento de negocios, ¿no? Nosotros estamos trabajando muy fuerte con ESG, o sea, para nos adecuar a todas las exigencias, queremos estar, vamos ser certificados, ¿no? Pelo ESG, entonces estamos poniendo toda a tecnologia disponível para ter essa certificação. Eu creio que todas as indústrias em Brasil que hacen emissões estão neste momento fazendo inversões para reduzir emissões e ter medio ambiente mais favorável a toda a população. Muchas gracias, doctor Pérez. Y tengo otra pregunta para el doctor Oleg. ¿Cree que se puede dar el cambio en política de devolución fiscal a las exportaciones en China? ¿Y qué impacto tendrá esto en los mercados internacionales? Bueno, yo diría casi que es yo hablo con China diariamente, con mucha gente, y por ellos es un hecho que vamos a tener una reducción de los incentivos de exportación en ciertos productos. Con certeza, en los laminados en caliente, vamos a tener un cambio de 13%, así dicen. Estas casi no son encuestas, así ya es un hecho, mismo que el gobierno no anunció. Hay un grande temor, hay opiniones diferentes sobre qué tipo de beneficios van a mantener para otros productos como el laminado en frío, laminado galvanizado, prepintado. Y esto es parte del problema que está causando un caos hoy en los precios, porque nadie sabe cómo cotizar, no sabe, porque el anuncio va a ser un día y mañana inicia los impuestos nuevos. Entonces, los precios algunos productos como el caliente ya tienen este precio hoy, porque las encuestas ya no hay más, ya es un hecho, dice. Pero otros productos no, y podemos tener sorpresas dependiendo cómo anuncia
el gobierno. Pero más importante de eso, para el precio mundial, es si realmente China decide hacer algún tipo de recorte de producción este año. Esto sería casi un caos al mercado, porque la demanda en China está muy fuerte y un corte de producción este año sobre lo que están produciendo, esto causaría un problema grave para el mercado internacional. Muchas gracias, doctor Oleg, por esa respuesta. Y tengo otra pregunta para el doctor Montero. La pandemia dejó claro que los países productores de acero pudieron atender la demanda mucho más rápido que los dependientes de las importaciones. ¿Cree que se vendrá una relocalización de la producción y esto beneficiaría a América Latina? Bueno, sin duda eso es totalmente cierto. Eso pasó no solamente en el caso del acero, sino en el caso de muchos otros componentes. Por ejemplo, un tema que está en la boca de todo el mundo es lo que está sucediendo con los chips para la industria automotriz y el problema con China. Y claramente, digamos, ¿no? Para cualquier empresa o cualquier productor, atender el mercado local es siempre la prioridad total y absoluta, ¿no? Son los clientes más fieles, más estables, etcétera, que uno siempre va a atender. Con lo cual, cuando ante una situación de demanda hay un cambio, obviamente hay una mejor atención y mejor mantenimiento de los que tienen la provisión local. Eso la industria automotriz conoce muy bien de esos temas y por eso ellos le requieren, digamos, a sus empresas contar con fuentes de abasto de muchos de sus insumos en forma local. O sea, nosotros vemos acá el caso, por ejemplo, en Monterrey, en México, la instalación de una planta automotriz exactamente al lado de nuestra planta siderúrgica para que le proveyamos el acero que necesita. Ahora, yo también quiero destacar que además que durante la pandemia el tema de contar con cadenas locales le sirvió mucho a las industrias. También hay un tema muy importante que sucedió durante la pandemia y es que aquellos países que contaban con estas cadenas y estas manufacturas pudieron hacer frente al tema de desempleo con mucho más fortaleza y con mucho más eficiencia. Sabemos que la manufactura fue mucho más resiliente a la pandemia en comparación con los servicios y por suerte los países con manufacturas pudieron absorber, aunque no todo, pero muy fuertemente, parte de ese desempleo. Pero sin duda, digamos, todo este tema de la relocalización es un tema que no es un tema teórico, es un tema fáctico, está sucediendo. Nosotros en México lo estamos viendo bastante. Empresas que han decidido mudar actividades de China para México para proveer el mercado americano en piezas, en componentes, etcétera, es una cosa que ya se está dando y es una enorme oportunidad para todos los países de nuestra región. Muchas gracias, doctor Montero. Y tengo la última pregunta para el doctor César. Y nos preguntan lo siguiente. ¿Cuánto es el tiempo estimado de recuperación para la región y particularmente en Brasil para volver a niveles prepandemia? Mira, en Brasil especialmente ya estamos viviendo la economía prepandemia, ¿no? Entonces, claro que hay otros sectores, hay otros factores, ¿no? Como el equilibrio fiscal del gobierno, son dudas que cómo vamos a enfrentar todo eso. El próximo año también tenemos elecciones en Brasil. Entonces, todo eso hay un conjunto de riesgos ahí y factores que pueden cambiar, ¿no? Pero especialmente el acero y agrobusiness en Brasil ya se retomó los niveles pré-pandemia. Pero hay algunos sectores, claro, que hay, así, por ejemplo, automóviles, ¿no? Vehículos automotriz para vehículos livianos, hay todavía
que creciera, estamos a niveles muy bajos, ¿no? Y no hay una recuperación, y ahora empezó una crisis, y hay que todos están viviendo de componentes que también está afectando, y hay muchas automotrices paradas en Brasil. Pero para la industria pesada, sí, ya estamos todos con una recuperación fuerte y ya pré-pandemia. Hay riesgos, sí, hay dudas y hay preguntas para responder, ¿no? ¿Cómo va a se comportar la economía? ¿No? Todos saben que estamos viviendo un momento político complicado en Brasil, ¿no? Con toda esa disputa política, y el próximo año tenemos elecciones, pero la economía se ha recuperado. La región creo que es un poco muy parecido con lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con todo lo que está parecido. Entonces, yo creo que vamos, este año de 2021, hacer vamos finalizar. Nosotros de verdad estamos creyendo mucho que vamos finalizar el año con una recuperación pré-pandemia de nuestro segmento, de nuestro negocio. Gracias, doctor Pérez, y permítame darle nuevamente las gracias a todos los asistentes que se conectaron para dialogar sobre la industria siderúrgica y el impacto de la pandemia, haciendo un clic en estos mercados en específico, y por sobre todo darle las gracias a nuestros expertos, doctor Montero, doctor Oleg y doctor Pérez. Permítanme hacer unas reflexiones finales. Me parece clave los retos a corto plazo que plantean, porque definitivamente habrá presión en commodities e insumos estratégicos en la región. Además, debemos estar atentos a los desafíos de descarbonización como respuesta al cambio climático. También debemos estar pendientes del tema de precios, que todos tocaron, porque las industrias siderúrgicas de toda la región hemos hecho un esfuerzo inmenso para mantener la disponibilidad de producto y para contrarrestar ciertas dinámicas de los mercados internacionales que al final nos terminan afectando. Doy por terminado este diálogo y nuevamente agradecerles este espacio en donde pudimos dar un panorama de la industria siderúrgica a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, María Gracias. Juliana. Saludos a todos.